Me llamo Miguel Ángel Treviño Morales. Aunque ese nombre ya no es más que una inscripción en un expediente judicial. Un eco en los pasillos de esta prisión de máxima seguridad. Para el mundo, para los titulares amarillistas que vendieron millones de ejemplares a mi costa, para los susurros aterrorizados en las cantinas de la frontera y para las pesadillas de aquellos que tuvieron la mala fortuna de cruzarse en mi camino, siempre fui y siempre seré el C-40. Me pintan como la encarnación del mal, el último y más despiadado líder de los Zetas, el arquitecto del terror, el hombre que no solo mataba, sino que disfrutaba despojando a sus víctimas de su humanidad antes de quitarles la vida. Dicen que convertí la crueldad en un arte y la violencia en un lenguaje. Son leyendas, por supuesto. Cuentos de hadas macabros. Fábulas con un monstruo conveniente que el gobierno y sus socios en los grandes medios de comunicación necesitaron para venderles una guerra que nunca fue una guerra, sino una farsa. Una puesta en escena con muertos de verdad. La verdad, como siempre, es mucho más simple, mucho más vulgar y por eso mismo, infinitamente más aterradora. El gobierno de México nunca, escúchenlo bien, nunca fue nuestro enemigo. Fue nuestro socio fundador, nuestro principal inversionista, el que nos abrió las puertas, el que nos dio las armas y la inteligencia, nuestro mejor y más leal cliente. Y al final, como en toda sociedad donde las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan, fue el verdugo que, con una sonrisa hipócrita, cobró la cuenta cuando el negocio se hizo demasiado visible, demasiado ruidoso para los oídos sensibles de Washington. Ustedes creen la historia oficial, que una brillante operación de inteligencia de la Marina, en la cúspide de su eficiencia, me acorraló en un camino polvoriento en medio de la nada. Una noche de julio. Qué tierna es la inocencia del público. Qué bien duermen creyendo que los buenos ganan. No me atraparon. Me entregaron. Fui una ficha de cambio. El costo de hacer negocios en un nuevo sexenio. La pieza de sacrificio en un tablero de ajedrez tan vasto que abarca desde los campos de amapola en Guerrero hasta las salas de juntas en Wall Street. En ese tablero, los verdaderos reyes, los que mueven los hilos, no se manchan las manos de sangre, sino de la tinta de las plumas Montblanc con las que firman los acuerdos, los contratos, las sentencias de muerte disfrazadas de políticas públicas. Todo desde la comodidad de sus oficinas con aire acondicionado en la Ciudad de México, en Houston, en Langley. Me usaron como a una herramienta de precisión. Exprimieron cada gota de terror, cada gramo de eficiencia y cada onza de mi temible reputación para limpiar el terreno, para eliminar a sus competidores, para desestabilizar regiones enteras y luego entrar como salvadores. Y cuando mi nombre, el Z-40, se convirtió en una marca demasiado infame, en un problema de imagen más que en una solución, me borraron del mapa con la misma frialdad con la que se descontinúa un producto que ya no vende. Pero hay algo que no pueden borrar, algo que ni los muros de esta celda ni las toneladas de tierra que me echen encima podrán acallar. Mi voz, desde este agujero de concreto y acero, o desde el último infierno en el que me esconda, da igual. Mi voz finalmente va a contarles la verdad. Y no lo hago para buscar perdón. El perdón es un lujo para los débiles y una mercancía de los curas. Y yo hace mucho tiempo que dejé de creer en la debilidad y en Dios. Lo hago porque el mayor de todos los pecados no es la violencia, que es honesta y directa, sino la mentira. Y todos ustedes, el pueblo entero de México, han vivido sumergidos en una mentira colosal. Una mentira que respiran cada día y que les sirve el gobierno en el desayuno.
Así que pónganse cómodos y prepárense para escuchar cómo funciona el mundo de verdad, no el teatro que ven en sus noticieros. Esta es la confesión del Z40, sí, pero es en realidad la biografía no autorizada del sistema que me parió, me alimentó, me encumbró y que ahora mismo, mientras escuchan estas palabras, sigue operando con un nuevo rostro, un nuevo monstruo, pero con el mismo y maldito guión de siempre. Nací y crecí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en ese purgatorio de polvo y asfalto derretido que se extiende a la orilla del río Bravo. Un lugar que no es ni México ni Estados Unidos, sino una herida abierta entre ambos. Nacer allí no es un punto de partida, es una condena a perpetuidad. Las opciones de vida te las dan al nacer. Y solo son dos. O te juegas el pellejo cruzando el río para convertirte en el perro faldero de un gringo, lavando sus platos, construyendo sus casas y cortando su césped por unas migajas que apenas te alcanzan para mandar a casa, soportando su desprecio y su racismo. O te quedas en México para ser el perro, de presa de un patrón local, que al menos te habla en tu idioma mientras te pone el collar. No hay tercera vía. Mi infancia no fue de pobreza, eso sería romantizarla, darle una dignidad que no tuvo. La pobreza es una carencia de cosas. Lo mío fue una ausencia de todo. Ausencia de un futuro, de oportunidades reales, de un Estado que te protegiera, de esperanza. El aire que respirábamos olía a diésel quemado de los tráileres, al sudor rancio de las maquiladoras, a miedo crónico y, sobre todo, al aroma dulzón y excitante del dinero fácil. Veías a los narcos junior, hijos de algún comandante o de un jefe de plaza, pasearse en sus camionetas del año, con el corrido a todo volumen, presumiendo sus botas de piel de avestruz y sus morras recién operadas, y entendías a una edad muy temprana que la escuela, el trabajo honrado, el échale ganas de los políticos, eran un chiste de pésimo gusto. Un cuento que los curas, los maestros y tus propios padres te contaban para que los pendejos como nosotros nos mantuviéramos en nuestro lugar, en la base de una pirámide diseñada para que nunca pudiéramos escalarla. Pero yo no era un pendejo. Yo observaba, aprendía. Y entendí que la única forma de subir era saltándose las reglas del juego. O, mejor dicho, jugando otro juego por completo. Empecé como empiezan todos los que no tienen nada, con la chamba más baja de la cadena alimenticia. Era lavacoches en un lote donde los sicarios llevaban a limpiar la sangre de las tapicerías. Luego fui mandadero, comprando cigarros y cervezas para los pistoleros. Después me gradué a halcón, un vigilante con un radio de segunda mano, pasando horas bajo el solazo del desierto para avisar si se acercaban los guachos o los azules. No lo hacía por la lana, no al principio. El dinero era una consecuencia inevitable, un bono. Lo hacía por algo mucho más adictivo, el poder. Por esa sensación eléctrica de dejar de ser invisible. Dejar de ser el morro flaco y anónimo al que todos podían ningunear, al que los policías podían abofetear por gusto, al que los hijos de papi podían humillar. En este mundo, en el mundo real, o pisas o te pisan. No hay más. Y yo descubrí que había nacido con la suela dura y con un gusto especial por el sonido que hacen las cosas al romperse bajo mis pies. Aprendí rápido, porque mi vida dependía de ello. Aprendí que el miedo era una herramienta infinitamente más útil y duradera que una pistola. Una pistola mata a un hombre, pero una historia de terror bien contada controla a 1000 sin disparar una sola bala. Aprendí a mirar a los ojos a la gente y no ver a una persona con familia y sueños, sino a ver un activo, un pasivo,
un obstáculo a eliminar o una herramienta a utilizar. No era el más fuerte físicamente. Había muchos cabrones más grandes y musculosos que yo. Tampoco era un soldado de élite como los fundadores. Los Zetas originales, salidos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, esos hombres eran máquinas de matar, entrenadas por los gringos. Yo era un puto cabrón de la calle, un producto del hambre y el resentimiento. Pero mi mente era diferente. Era más retorcida, más fría, más calculadora. Donde otros veían límites morales o líneas que no se debían cruzar, yo solo veía ineficiencia, oportunidades desperdiciadas. Mientras los narcos de la vieja escuela, como los del Cártel del Golfo, seguían con sus códigos de honor, sus reglas de no meterse con la familia, de respetar ciertas plazas, yo entendí que todo eso era una debilidad. No había reglas. El objetivo no era simplemente controlar una plaza para pasar la droga. El objetivo era controlar la vida y la muerte dentro de esa plaza. Controlar al político, al policía, al taquero, al periodista. Cobrar piso por todo. Convertirse en el Estado de facto. Me notaron. No se puede ser tan eficiente en la oscuridad sin que la luz de los reflectores te apunte. Heriberto Lascano, el Lasca, el Z3, un asesino brutal pero con visión, vio algo en mí. No vio a otro sicario sediento de sangre. De esos tenía de sobra. Vio en mí a un estratega de la brutalidad, a un director de orquesta del miedo. Se dio cuenta de que yo no tenía ese freno moral, esa vocecita interna que incluso los peores asesinos a veces escuchan. Yo la había matado de hambre hacía mucho tiempo. Me dio poder, me dio gente, me dio un presupuesto. Y yo le devolví resultados que superaban sus expectativas más salvajes. Le entregué el control de plazas que se consideraban inconquistables. No a base de plomo, sino de terror puro, absoluto y mediático. Colgaba los cuerpos de mis enemigos de los puentes más transitados a la hora pico, no para matarlos, ya estaban muertos, sino para que cada ciudadano que pasara por debajo sintiera un escalofrío en la nuca y entendiera quién mandaba. Disolvía cuerpos en ácido, no para esconder la evidencia, sino para que la ausencia de un cuerpo gritara más fuerte que cualquier balazo, para que las familias nunca tuvieran una tumba a la cual llorarle, negándoles hasta el consuelo del cierre. Me convertí en una leyenda negra. El Z40. El hombre al que era mejor matar de un tiro en la cabeza que deberle un favor. Y así, peldaño a peldaño, sobre una escalera hecha con los huesos de mis enemigos y de mis propios hombres, subí. No porque fuera el mejor pistolero, ni el más valiente. Subí porque estaba dispuesto a hacer lo que nadie más se atrevía siquiera a imaginar. En el fondo, todos en ese negocio querían lo mismo que yo. Poder, respeto, inmortalidad. La única diferencia es que a mí nunca me dio vergüenza admitirlo, ni tuve escrúpulos para conseguirlo. Llega un momento en la vida de un hombre de poder, cuando ya controlas un territorio más grande que algunos países europeos. Cuando tienes a tu disposición un ejército de sicarios leales y fanáticos. Cuando el dinero fluye en tales cantidades que se vuelve una abstracción, un número en un libro de contabilidad, que te das cuenta de una verdad incómoda y fundamental. Las armas, la gente, la crueldad, el control de las calles, todo eso, que parece ser la esencia del negocio, es en realidad secundario. Son las herramientas del gerente de la sucursal, los instrumentos del capataz. Pero el dueño de la corporación, el verdadero arquitecto del imperio, no se ensucia las manos con esas vulgaridades. El verdadero poder,
el poder que te permite no solo operar, sino prosperar, expandirte y volverte intocable. No viene del cañón de un cuerno de chivo, ni del filo de un machete. Viene de la pluma con la que un político firma una ley, del silencio cómplice de un general, de la ceguera convenientemente voluntaria de un juez federal. Fue en esa etapa de mi carrera, cuando pasé de ser un simple jefe de plaza a un comandante regional, cuando finalmente me presentaron formalmente al sistema. El sistema no es una persona, ni siquiera un grupo de personas. Es una red invisible pero indestructible, un tejido de favores, sobornos, chantajes y complicidades que conecta de manera subterránea los despachos alfombrados de Los Pinos y del Senado con las casas de seguridad en Reynosa y los laboratorios de metanfetamina en Michoacán. Es un pacto de sangre y dinero, un matrimonio por conveniencia donde todos los participantes fingen ser enemigos acérrimos en público, declarándose la guerra en los noticieros, mientras que en privado se reparten las obscenas ganancias del negocio. Mi primera gran lección sobre la naturaleza del sistema me la impartió un gobernador de un estado del norte. Un tipo de sonrisa perfecta y traje a la medida que salía en la televisión, hablando del Estado de Derecho, con una pasión que te hacía querer ponerte de pie y aplaudir. Nos reunimos en su rancho, un lugar tan vasto y lujoso que hacía parecer mi pueblo natal una favela. No había un solo hombre armado a la vista, lo cual era la máxima demostración de poder. Solo jardineros podando rosales y sirvientas ofreciendo bebidas. Nos sentamos en una terraza de mármol con vista a un lago artificial donde nadaban cisnes negros. Me ofreció un whisky de 30 años, en un vaso de cristal cortado, que seguramente costaba más de lo que mi padre ganó en toda su vida. Y durante casi una hora, me habló del clima, de la crianza de sus caballos de pura sangre, de la última exposición de arte en la capital, de cualquier pendejada menos de lo que nos había llevado allí. Yo era joven, impaciente, un hombre de acción. Quería hablar de rutas, de protección para mis cargamentos, de cómo neutralizar a la Policía Federal. Él solo sonreía, condescendiente, como si estuviera lidiando con un niño malcriado. Finalmente, cuando mi paciencia estaba a punto de agotarse, dejó su vaso en la mesa de teca. El hielo tintineó y me dijo, con una voz tan calmada y profesoral que resultaba insultante: «Señor Treviño, mi estado, como usted sabe, necesita atraer inversión extranjera. Necesitamos paz, o al menos la percepción de paz. La violencia en las calles, los cuerpos colgados, todo eso ahuyenta el dinero. Y a mí me eligieron mis ciudadanos para traer prosperidad, no para contar muertos». Yo, todavía sin entender la sutileza de su juego, le contesté que la paz también era mi negocio, que la violencia solo era una herramienta de negociación cuando alguien no entendía las reglas del juego. Él asintió lentamente, como un maestro paciente con un alumno particularmente lento. Exacto, las reglas. Mire, señor Treviño, se lo diré claramente. A mí, personalmente, no me interesa su negocio. Puede usted vender veneno, armas o personas. Me tiene sin cuidado. Es la naturaleza del mercado. Pero le voy a pedir, le voy a exigir, que lo haga con discreción. No quiero cuerpos en las avenidas principales. No quiero balaceras a plena luz del día. Quiero que los problemas entre ustedes se resuelvan en silencio, en el desierto, donde nadie los vea. A cambio de esa, digamos, responsabilidad corporativa, la policía estatal tendrá severos problemas de visión y oído en ciertas áreas y a ciertas horas. Y si la Marina o el Ejército planean algún operativo sorpresa en mi estado, créame, usted recibirá un aviso con tiempo suficiente para prepararse un café
y marcharse tranquilamente. En ningún momento hablamos de dinero. Mencionar el dinero habría sido una vulgaridad, un insulto a nuestra inteligencia. El entendimiento era tácito. Un par de semanas después, uno de mis contadores se reunió con el secretario de Finanzas del Estado y le entregó varios maletines con un total de $2 millones en efectivo. Oficialmente, era un donativo anónimo de un empresario preocupado por la educación, para un nuevo programa de becas infantiles. La foto del gobernador entregando las primeras becas salió en todos los periódicos. Y como por arte de magia, los retenes militares desaparecían minutos antes de que pasaran mis convoyes. Los comandantes de la policía municipal me llamaban personalmente para avisarme de movimientos sospechosos de grupos rivales en mi territorio. El gobernador no era mi enemigo ni mi amigo. Era mi socio de negocios. Otro socio clave era un general de división del ejército mexicano. Con él, las cosas eran radicalmente diferentes. Nada de ranchos ni whiskies. Nos veíamos en bodegas abandonadas en las zonas industriales, siempre de madrugada, en medio del olor a metal oxidado y a humedad. Sin sonrisas, sin charlas triviales. El general era un hombre de pocas palabras, con una mirada gélida que parecía atravesar el acero y un bigote perfectamente recortado. Él no quería discreción, quería acción. En nuestra primera reunión, me arrojó una carpeta sobre una mesa metálica. Dentro había fotos y expedientes. «Estos son los hombres de Ociel Cárdenas», dijo con voz de lija. «Son los restos del cártel del Golfo. Están operando en esta zona, causando inestabilidad y complicando mis operaciones. Elimínelos». No era una petición, era una orden directa. Y yo, por supuesto, la cumplí al pie de la letra. Mi gente, mis zetas, hacían el trabajo sucio. Los levantones, los interrogatorios, las ejecuciones. Un par de días después, el ejército llegaba a la zona, descubría heroicamente los cuerpos y montaba un gran espectáculo para la prensa nacional. Duro golpe al narcotráfico. El ejército desarticula peligrosa célula criminal. El general se llevaba las medallas, los ascensos y las felicitaciones del presidente. Y yo me quedaba con la plaza limpia de competidores, cortesía del Estado mexicano. Yo era su escuadrón de la muerte extraoficial, su herramienta de limpieza quirúrgica. El sistema funcionaba a la perfección. Políticos, militares, policías federales, agentes del Ministerio Público, jueces, directores de aduanas. Todos, absolutamente todos, tenían un precio y formaban parte de la nómina. No les pagabas para que te dejaran en paz. Ese es un error de novatos. Les pagabas para que trabajaran activamente para ti. Les pagabas para que arrestaran a tus enemigos, para que perdieran expedientes cruciales, para que te filtraran información clasificada sobre operativos y para que te otorgaran contratos de obra pública a través de empresas fantasma para lavar el dinero. Nosotros no éramos una organización criminal luchando contra el Estado. Éramos una división no oficial y altamente rentable del propio Estado. Una herramienta de control social, político y económico que operaba en las sombras. Éramos el monstruo que ellos mismos crearon y alimentaron con armas y poder para justificar sus presupuestos de seguridad, para ganar elecciones con discursos de mano dura y, lo más importante, para eliminar a sus propios adversarios políticos y empresariales sin mancharse las manos. El narcotráfico en México no es un problema de seguridad. Es una industria, y el gobierno no es su enemigo. Es el consejo de administración. Llegué a creérmelo. Llegué a pensar que lo había entendido todo. En la cima de mi poder, creí que yo, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40,
junto a mi hermano Omar, el Z-42, y antes con Lascano, éramos los putos amos del universo. Los dueños del circo y de todos los payasos. Controlábamos las rutas, los puertos del Golfo, las fronteras de Tamaulipas a Coahuila. Poníamos y quitábamos alcaldes como si fueran fusibles quemados. Teníamos a gobernadores en la nómina, comiendo de nuestra mano. Nos sentíamos la cúspide de la cadena alimenticia. Los depredadores alfa a los que nadie podía hacer frente. ¡Qué soberbia tan estúpida! ¡Qué iluso! Estaba tan ocupado siendo el tigre más temido de la selva, disfrutando de los rugidos y de la carne fresca, que no me di cuenta de una verdad fundamental. La selva entera era un zoológico privado de lujo, y yo solo era una de las bestias más exóticas en exhibición, una atracción para entretener a los visitantes importantes. El verdadero dueño del zoológico observaba todo tranquilamente desde el otro lado de un cristal blindado. A este dueño lo conocí personalmente solo 3 veces en toda mi vida. No tenía un apodo llamativo como el Señor de los Cielos o el Chapo. Los apodos son para los criminales, y él estaba por encima de esa categoría. Para el círculo increíblemente reducido de personas que sabían de su existencia, era simplemente el licenciado. No era un narco. Jamás en su vida había tocado 1 kilo de cocaína o un arma. No vestía con botas de vaquero ni camisas de seda Versace. Usaba trajes italianos de corte impecable, pero discretos. Olía a una loción cara pero sutil, y hablaba con la calma y la precisión de un académico de Oxford. Tendría unos 60 y tantos años, el pelo cano perfectamente peinado hacia atrás, y una mirada que no era fría, sino ausente, como si estuviera calculando complejas ecuaciones matemáticas mientras te hablaba. Parecía uno de esos magnates que salen en las portadas de las revistas de negocios, dueño de constructoras, de mineras, de empresas de logística portuaria. Y lo era. Todos esos eran sus negocios legítimos. Pero su verdadero negocio, la empresa que financiaba y lubricaba todo lo demás, éramos nosotros. La primera vez que lo vi fue en un penthouse en la zona más exclusiva de Santa Fe, en la Ciudad de México. Me llevó Heriberto Lascano, y recuerdo que incluso él, un hombre que no le temía a nada, parecía nervioso. El lugar era de un minimalismo casi quirúrgico, todo en tonos de blanco y gris, con ventanales que iban del suelo al techo y te mostraban la ciudad entera a tus pies, como una maqueta insignificante. No había ni una botella de alcohol a la vista, solo agua mineral Perrier en cubiteras de plata. El licenciado nos recibió con una cortesía tan gélida que quemaba. No nos dio la mano. Nos indicó que nos sentáramos en unos sofás de piel blanca y fue directo al grano. Hablaba de nuestro negocio, de nuestras masacres y guerras, como si estuviera analizando el informe trimestral de una corporación. Usaba términos como optimización de las cadenas de suministro, reducción de mermas por enfrentamientos y consolidación del mercado. Nos explicó, con gráficos proyectados en una pared, que la guerra abierta que teníamos con el cártel de Sinaloa era económicamente ineficiente y estaba deprimiendo el valor de las acciones del conglomerado. Y sin más, nos presentó la solución. Él usaría su influencia para conseguirnos un contrato exclusivo con ciertos círculos de poder en Centroamérica, lo que nos daría el control total de esa ruta. A cambio, debíamos cederle a la gente del Chapo Guzmán el control de la plaza de Tijuana, que era un mercado maduro con márgenes decrecientes. Lo dijo con la misma naturalidad con la que un CEO decide cerrar una fábrica en un país y abrir otra en otro. Lascano, un hombre que había ordenado la muerte de cientos, un hombre al que nadie le tosía,
Escuchaba en silencio, asintiendo como un estudiante. Yo estaba atónito, furioso por dentro. ¿Quién carajos era este viejo para decirnos qué plazas ceder y cuáles tomar? Fue en la segunda reunión, años después, ya sin Lascano en el mapa, cuando por fin entendí mi verdadero lugar en el universo. El licenciado me citó en un club de golf privado, un oasis de césped verde y silencio en medio del caos del país. Mientras caminábamos por el green perfectamente cortado, me dijo algo que se me clavó en el alma y que nunca he podido sacarme. «Miguel Ángel», dijo, llamándome por mi nombre completo, algo que nadie se atrevía a hacer. Tu valor intrínseco no reside en cuánta droga mueves o a cuántos hombres matas. Esos son datos operativos, irrelevantes a nivel estratégico. Tu verdadero valor es tu marca. ETZ-40. Es una marca que evoca miedo, caos, barbarie. Y el miedo, mi amigo, es una de las mercancías más valiosas del mundo. El miedo desestabiliza regiones enteras. Hace que el precio de la tierra y de las empresas se desplome. Justifica la firma de contratos de seguridad multimillonarios con empresas de amigos. ¿Influye en elecciones presidenciales? Tú eres la cara visible y grotesca del caos. Eres el martillo. Pero recuerda siempre, siempre, que alguien más, alguien a quien nunca verás, diseña el edificio que hay que derribar. En ese instante, bajo el sol amable de la tarde, rodeado de hombres ricos jugando a un deporte estúpido, lo comprendí todo con una claridad que me heló la sangre. Yo no era el jefe. Era el empleado del mes de la división de terror. Era el gerente de operaciones de la sucursal del infierno. El licenciado y su gente, un consejo de administración formado por fantasmas, por los hombres más ricos y poderosos de México y sus socios en el extranjero, eran los verdaderos dueños del negocio. Ellos no traficaban con cocaína. Traficaban con el poder mismo. Usaban el caos que nosotros generábamos como una cortina de humo para llevar a cabo el verdadero saqueo. Mientras la atención del país estaba puesta en nuestras balaceras y decapitaciones, ellos compraban empresas paraestatales a precio de saldo. Obtenían concesiones mineras en territorios que nosotros habíamos limpiado de ejidatarios. Justificaban la militarización de zonas ricas en recursos naturales y lavaban miles de millones de dólares a través de su red de negocios perfectamente legítimos. Yo era su monstruo de feria, su chivo expiatorio perfecto. Mi brutalidad legendaria, mi fama de psicópata, todo era funcional al sistema. Me permitieron crecer. Me alimentaron con poder y dinero. Porque necesitaban un villano lo suficientemente terrible para que, cuando llegara el momento de sacrificarme, la victoria del gobierno pareciera heroica, un punto de inflexión. Yo era un activo con una fecha de caducidad impresa en la frente desde el día que me crearon. Y lo más jodido de todo es que una parte de mí lo supo desde aquel día en el campo de golf. Pero el ego, la soberbia, esa droga que es más potente que cualquier otra, te hace creer que eres la excepción, que puedes cambiar las reglas del juego, que eres más listo que ellos. Pero no puedes ser más listo que el sistema. Porque el sistema no es una persona a la que puedas secuestrar y disolver en ácido. Es una idea, es una estructura, es una red. Y las ideas, cabrones, son a prueba de balas. Todo lo que sube tiene que bajar. Es la primera y más cruel ley de la física y también del infierno en la tierra. Mi caída, mi inevitable descenso a los abismos, no empezó con una bala perdida ni con la traición de un sicario ambicioso que quisiera mi puesto. Empezó de la forma más aséptica y burocrática posible,
a miles de kilómetros de distancia, en una oficina alfombrada en Washington, D.C. Empezó con un cambio en la estrategia política, con un nuevo acuerdo de cooperación entre gobiernos, con la necesidad de mostrar resultados ante el Congreso estadounidense. De repente, de la noche a la mañana, mi marca, Z40, esa marca que el sistema había cultivado y promocionado, se había vuelto demasiado tóxica, demasiado radioactiva. Mis métodos, que antes eran aplaudidos en secreto por su brutal eficacia, ahora eran un problema de relaciones públicas a nivel internacional. Los videos de decapitaciones circulando en Internet, las masacres de inmigrantes en San Fernando, el incendio del Casino Royal en Monterrey. Todo eso, que antes era útil para generar terror y control, empezó a generar demasiada presión mediática, demasiadas preguntas incómodas de la ONU y de las organizaciones de derechos humanos. Los socios gringos del licenciado le hicieron saber que la óptica era pésima, que la situación se les estaba saliendo de las manos y que necesitaban una victoria limpia y contundente para calmar a sus senadores y justificar los miles de millones de dólares de la iniciativa Mérida. Necesitaban un trofeo de casa mayor para colgar en la pared. Y el trofeo más grande, feo y notorio que había en la repisa en ese momento era yo. Comencé a sentir el frío antes de ver la tormenta. Las llamadas de mis contactos en el gobierno se volvieron menos frecuentes, más cortas. El general que antes me daba listas de objetivos ahora no me tomaba la llamada. Su asistente siempre decía que estaba en una junta. Un cargamento de varias toneladas, cuya ruta por carretera estaba supuestamente planchada y protegida al más alto nivel, fue interceptado por un convoy de la Marina en un punto exacto, con una precisión casi quirúrgica, sin que nadie de mi gente pudiera siquiera reaccionar. Perdí hombres leales, perdí millones de dólares en mercancía y, lo que es peor, perdí la confianza. No fue mala suerte, fue un mensaje claro y directo del sistema. Te estamos aislando. Estamos cortando tus líneas de suministro y de información. Te estamos desangrando lentamente antes de darte el golpe de gracia. La paranoia, que siempre es la fiel compañera de un hombre en mi posición, se convirtió en mi única amante. Veía traidores en cada sombra, en cada silencio. Empecé a dudar de mi propio hermano. Ejecuté a varios comandantes de mi círculo más cercano, hombres que habían luchado a mi lado durante años, basándome en sospechas, en rumores. Los torturé yo mismo, convencido de que ellos eran los soplones que me estaban vendiendo. Qué ciego estaba. No entendía que el soplón no era una persona. Era el propio sistema, que me había desconectado de su red de protección y ahora estaba filtrando la información a mis enemigos, los mismos que antes me ayudaban. Estaban preparando el terreno, abonando el campo para la cacería final. La noche que me capturaron fue la prueba definitiva y más humillante de mi propia estupidez. Estaba en un camino secundario de terracería cerca de Anáhuac, en Nuevo León, un lugar insignificante en medio de la nada. Iba en una simple camioneta pick-up, sin blindaje, con solo 2 escoltas y mi contador, que llevaba los libros de la semana. Era un movimiento de bajísimo perfil, una ruta segura que solo mi círculo más íntimo de 3 personas conocía. Nadie más. No hubo un enfrentamiento épico como en las películas. No hubo una lluvia de balas. De la oscuridad silenciosa de la noche, un helicóptero Black Hawk de la Marina descendió de la nada y se cernió sobre nosotros. Su luz cegadora convirtiendo la noche en día. Al mismo tiempo, vehículos blindados aparecieron por delante y por detrás, bloqueando cualquier escape. Nos rodearon en cuestión de segundos. No dispararon ni una sola vez. Fue una entrega, una transacción.
Sabían exactamente quién iba en esa camioneta. Sabían que solo éramos 4 personas. Sabían que no llevábamos un arsenal y que no íbamos a oponer resistencia. Esa información tan precisa, tan detallada, solo pudo venir de un lugar. Del Centro de Fusión de Inteligencia, donde se cruzan los datos del CISEN, del Ejército, de la Marina y de la DEA. La misma gente que me había protegido durante una década ahora me servía en bandeja de plata. El licenciado había dado la orden. Me habían vendido por una razón de Estado, para mantener la maquinaria del gran negocio funcionando sin contratiempos. Mientras los marinos, con sus rostros cubiertos y sus armas de alta tecnología, me sacaban a rastras del vehículo y me empujaban brutalmente contra el cofre caliente de la camioneta. No sentí miedo ni rabia. Sentí una claridad helada, una lucidez casi sobrenatural. Toda mi vida de violencia, de poder absoluto, de control sobre la vida y la muerte de miles de personas, se redujo a ese instante patético. Me di cuenta de que nunca tuve el control de nada. Fui una marioneta violenta y sanguinaria que se creyó el titiritero. Al día siguiente, el gobierno anunció mi captura como un golpe histórico y contundente a la delincuencia organizada. El resultado de meses de sofisticado trabajo de inteligencia. El presidente dio un mensaje a la nación. Los políticos de todos los partidos se colgaron las medallas. La gente en las calles, la buena gente, aplaudió, creyendo ingenuamente que con mi caída el país por fin sería un lugar más seguro. Pobre gente. Nunca entendieron que solo habían cambiado al actor principal de la telenovela. Pero la trama, el productor y los dueños del canal seguían siendo los mismos. Sacrificaron a la reina negra para proteger al rey blanco. Y el rey, el verdadero poder, seguía en su castillo, invisible, intocable, contando las ganancias de la taquilla mientras el público celebraba la muerte del villano del cuento que ellos mismos habían escrito. Y ahora estoy aquí, en este cubo de cemento y acero, donde la única ventana al mundo exterior es una rendija en una puerta metálica, por donde me pasan una charola con comida insípida 3 veces al día. El tiempo ya no se mide en días o meses, sino en el cambio de turno de los guardias y en el eco de mis propios pasos en el silencio. Tengo todo el tiempo del mundo para pensar, para rebobinar la cinta de mi vida una y otra vez. ¿Qué gané? Dinero. Tuve tanto dinero que dejó de tener significado. Cajas, habitaciones, bodegas llenas de billetes que ni siquiera tenía tiempo de contar. Podía comprar cualquier cosa material. Coches, aviones, ranchos, mujeres. Pero no pude comprar lealtad verdadera. Solo miedo disfrazado de respeto. Podía comprar el silencio de los jueces y los políticos, pero nunca pude comprar una sola noche de paz. Una sola noche sin dormir, con un arma bajo la almohada. Tuve poder. El poder de decidir quién vivía y quién moría con un solo gesto, con una sola palabra. Pero era el poder de un perro de presa, un poder brutal y limitado. Siempre con la correa invisible en el cuello, aunque fuera una correa de oro y diamantes. ¿Y qué perdí? Todo lo que realmente importa. Perdí a mi familia, que ahora vive desterrada, escondida bajo nombres falsos, mirando por encima del hombro por el resto de sus vidas, pagando por mis pecados. Perdí la simple libertad de caminar por la calle de mi pueblo, de sentarme en una plaza a tomar el sol, de comerme unos tacos en un puesto callejero sin pensar que en cualquier momento una camioneta se detendría y me cosería a balazos. Perdí el sueño, la confianza, la capacidad de mirar a otro ser humano a los ojos y no estar calculando de cuántas maneras podría traicionarme. Vendí mi alma,
no al diablo como dicen en los corridos. Eso sería demasiado romántico. Se la vendí a una corporación, a un consejo de administración. Y ahora, aquí, en la soledad absoluta de esta caja de cemento, entiendo la gran y trágica ironía de mi existencia. Yo, el Z40, el hombre que aterrorizó a medio país, el monstruo que no dormía, era en el fondo un esclavo. Un esclavo con poder, con lujos, pero un esclavo al fin y al cabo. La verdadera libertad, la verdadera impunidad, la tienen ellos. Los que nunca aparecen en las noticias. Los que no necesitan apodos. Los que visten de traje, dan discursos sobre la legalidad y financian campañas políticas. Ellos son los verdaderos señores del crimen, los arquitectos de este infierno nacional. Ellos crearon al monstruo, me crearon a mí, para luego casarme y quedar como los héroes de la película. Nosotros, los narcos, somos solo la mano de obra barata y prescindible. Los peones que se matan entre sí en la primera línea de batalla para que ellos puedan mover sus piezas importantes y cerrar sus tratos millonarios en clubes de golf y yates de lujo. Somos el estiércol del que crecen sus fortunas y su poder. Así que la próxima vez que vean en la televisión la captura de un gran capo, la próxima vez que escuchen al gobierno celebrar una victoria en esta supuesta guerra, no aplaudan. No se lo traguen. Pregúntense, ¿a quién beneficia realmente esta caída? ¿Qué nuevo negocio se está cocinando mientras todos miran el circo de la captura? Porque mientras el sistema siga intacto, mientras la corrupción siga siendo el aceite que mueve los engranajes del poder, siempre habrá otro como yo esperando en la fila. Otro joven con hambre, con resentimiento y sin futuro, dispuesto a vender su alma para convertirse en el nuevo monstruo de la temporada. No busquen arrepentimiento en mis palabras, no lo encontrarán. Solo hay la amarga y tardía lucidez del que ha visto el funcionamiento de la maquinaria desde dentro. Yo elegí mi camino y aquí estoy, pagando el precio estipulado en el contrato. Pero no se equivoquen. Mi cárcel es de acero y concreto, y es honesta en su propósito. La de ustedes, la de todo el pueblo de México, es una cárcel mucho peor, construida con los ladrillos invisibles de la mentira y la manipulación. Y de esa, créanme, es mucho más difícil escapar. Me llamo Miguel Ángel Treviño Morales, y esta ha sido mi confesión. Fui el rey del terror, pero la corona nunca fue mía. La llevan, y la seguirán llevando aquellos cuyos nombres jamás saldrán en las noticias. Aquellos que realmente gobiernan este país desde las sombras más profundas y elegantes.